Román Losinski. Por Éxitos. A ver, desde que Trump llegó a la Casa Blanca, la persecución a los migrantes, entre ellos y de manera particular a los venezolanos, no ha cesado. Quiero decir, venezolanos, beneficiarios del TPS, migrantes irregulares, etcétera. Pero venezolanos en ellos. Hemos visto el fin del paro humanitario, fin del TPS, expulsiones, devoluciones, deportaciones, arrestos. Sume usted que Donald Trump firmó la proclamación 10949, que suspende la emisión de algunos tipos de visas de migrante y no inmigrante para venezolanos, denunciando que en la mayoría son delincuentes y lo hace por la seguridad de la nación. Recordará que la semana pasada hablamos con el sociólogo Tomás Páez y quedaron dos preguntas pendientes. Se interrumpió la comunicación. Una de ellas era que una vez terminado ese beneficio, el del TPS, ¿cuál sería el destino de los migrantes venezolanos? Se lo hemos vuelto a preguntar y eso nos dijo. Unos ya han decidido hacer la migración inversa, el flujo inverso. Otros han migrado a países europeos ante el temor de ser deportados, ¿no? Porque la presión es más o menos fuerte, ¿no? Y nos permitimos insistir con el sociólogo Tomás Páez, volver, optar a otros países, puede ser de la región, migrar a Europa, quedarse en los Estados Unidos con el riesgo de ser deportados. Quienes han sido deportados en vuelos a Venezuela, que hoy debe estar sumando números próximos a los 7.000 ciudadanos, van a permanecer en el país. Algunos volverán a migrar o intentarán hacerlo. Los flujos migratorios se han modificado, digamos, se han reestructurado. Por un lado, hacia el norte persiste el Caribe, en todas las islas, no solamente de la de origen francés, sino, y holandés, sino también las de origen latino, como República Dominicana, que es una opción donde además hay ya un buen número de venezolanos. Otros se han devuelto hacia México y países centroamericanos. Otros han optado por esa migración inversa hacia Colombia, incluso utilizando vías marítimas, dado el cierre del Darién en ambas direcciones, digamos, a la entrada hacia vía Estados Unidos y el retorno vía Colombia. Hay una migración creciente hacia Brasil y continúa el flujo migratorio hacia países suramericanos. Agradeciendo siempre la disposición del sociólogo Tomás Páez, pero vamos a ahondar en este tema y con dos invitados. Uno le tenemos vía Zoom, es Arturo Bravo, abogado binacional, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad de Miami, socio principal de la firma internacional Crosswise en Miami y en Caracas. Arturo, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Román, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. A usted por atendernos. Arturo, imagino que habrá aumentado el número de consultas, ¿no? De llamadas a su oficina, de correos electrónicos que llegan, gente ávida de información, de certezas. ¿Qué preguntan? ¿Qué solicitan? Bueno, la verdad es que hay dos grandes vertientes, tal vez en un modo minimizando la cantidad de preguntas que hay. La primera, obviamente, de incertidumbre, casi que, bueno, le quitamos el trabajo a los psicólogos o la parte, vamos a decir, sentimental que está detrás de todo esto, porque hay arraigos, hay cosas. Y obviamente las preguntas van en qué opciones hay y básicamente tratar de buscar opciones, incluyendo por supuesto la de salir, autodeportarse o sencillamente qué opciones tiene personales en torno a qué hacer para permanecer si es posible hacerlo. Claro, obviamente la respuesta es personalizada, dependerá de la respuesta y de las capacidades de cada quien, pero en términos generales, ante estos dos planteamientos, ¿qué suele responder la oficina? ¿Cuáles las recomendaciones, digamos, las más comunes? Bueno, la primera que se está dando y que prácticamente pareciera ser una de las opciones más diría yo, disponibles, a pesar de que es extemporáneo, hay muchas cosas que afectan, es el asilo. El asilo es una de las rutas que han tomado algunas personas, aquellos que no tenían asilo, porque hay que distinguir que en este grupo de personas que dejaron de ser beneficiadas por el TPS y el parol,
Algunos que otros tenía, una gran cantidad, perdón, tenía asilo ya pendiente, de modo que ese asilo continúa. Aquellos que no tenían han optado en el asilo. Y después están un grupo de personas que han optado por el tema familiar, peticiones familiares, Ujú. han concretado algún tipo de matrimonio, relaciones que estaban en camino, pues para tratar un poco de conseguir caminos por esas vías. Pero repito, es un tema personalísimo, es un tema individual, es un tema, no hay una receta mágica para decir esta es la vía o esta no es la vía. Se puede ser irresponsable, se puede calcular siquiera, tener un aproximado del número de venezolanos que sí tendrían que salir de los Estados Unidos, que sí vayan a salir luego de estas decisiones del gobierno de Trump. Bueno, hay cifras que son objetivas, ¿no? El parol amparaba a 300.000 Ujú. personas, de las cuales probablemente hay 5.000 que quedaron fuera de la posibilidad de deportación, que fueron los que extendieron el permiso antes del 5 de Sí. febrero, que son más o menos 5.000 que están en esa condición. Ya. Y hay probablemente unos 100.000 más en parol. Probablemente siendo así, aquí sí es un número absolutamente aleatorio, el 30-40% de esas personas pudieran tener un asilo previo, de modo que estamos hablando de números redondos de 200.000 personas Ah, que tendrían, es un número espantoso, el número de personas que están en condiciones, vamos a decir, de tomar una alternativa como la que estamos hablando, sí. pero repito, individualmente considerada y no es una receta mágica ni una solución Sí. definitiva La, la que la- estamos la viendo. desesperación no es un buen aliado en este momento, pero sí hay que recordar que hay que actuar y que hay que tomar decisiones. Gracias, Arturo, por su tiempo esta mañana. Muchas gracias a ti por la invitación y agradecido. Un gusto, feliz día. Arturo Bravo es abogado binacional, profesor de la UCAP, de la Universidad de Miami, también socio principal de la firma International Crosswise en Miami y en Caracas. Decía yo de dos invitados, el segundo lo tenemos en el estudio, es Luis Madrid, es psiquiatra, psicoterapeuta, experto en estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo. Luis, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Román? Buenos días y gracias por esta cordial invitación. Un venezolano, Luis, ah, ¿cómo se siente cuando es tratado prácticamente como un delincuente y lo que ha hecho hasta la fecha es un beneficio migratorio y en su inmensa mayoría han tenido una vida digna, honrada? ¿Cómo manejar esa sensación, ese sentimiento, el ser mal visto, que puede ser demoledor en adultos, pero imagínate en niños también? Por supuesto, Román, fíjate, antes que nada, bueno, oyendo además lo que dice el doctor Arturo Bravo, pone un poco en perspectiva pues lo que está viviendo el venezolano o el inmigrante que está en una situación ilegal, pero también el que está en cuestionamiento, ¿no? El que está en riesgo. Obviamente lo que percibe es un poder arbitrario y poco empático, ¿ok? En primer lugar, de pasar de una situación donde más bien había una receptividad, había un refugio Eso. para muchos migrantes, había una opción de futuro para algunas personas y algunas familias, se volvió de pronto esto como un poder arbitrario, violento, agresivo, pero también poco empático, porque además las escenas que uno ve es que hay poca empatía, además el manejo, se manejan son como, hay una cosificación de los inmigrantes, ¿no? Por otro lado, de alguna manera también hay una matriz de incertidumbre, de ambigüedad, que también genera muchísimo más daño en la psique del venezolano o del inmigrante, porque es mejor una mala noticia que tú tendrás que aprender a procesar que algo ambiguo o incierto, ¿no? La incertidumbre realmente es un afecto o una posición mental poco digerible. Y que esas emociones se extienden porque no es al perjudicado que está en los Estados Unidos y que hasta ahora ha disfrutado en TPS. ¿Qué pasa con la familia que está a lo mejor en Venezuela o en Colombia o en España? Es un conflicto muy grande, porque entonces se viene a generar entonces lo que llamamos en psicodinamia una mutación crítica en el individuo. De pronto todo cambió. Estamos percibiendo además la caída de otras personas que están siendo deportadas, que están escapando, que están saliendo, porque hay una situación como una persecución prácticamente y hay una suerte de agresividad encubierta, ¿no? Porque el gobierno inclusive de los Estados Unidos ofrece a algunas personas que están en situación de ilegalidad o en situación de procesamiento de su estatus migratorio, vengan al tribunal que vamos a ayudarles a resolver. Así como en la crianza a la antigua, ¿no? Cuando la mamá tenía la correa en la mano y decía, ven que no te voy a hacer nada, ven que no te voy a hacer nada. Es un poco la sensación que tiene en este momento el venezolano, ¿no? O
el que está de alguna manera en posición de inmigrante. Ahora hay una situación, lo que llamamos predeportación, perideportación y posdeportación. Voy a tomar nota en base a los casos que yo he estado viendo en mi consulta, tanto los que veo vía online, yo trabajo 2 días a la semana vía online, absolutamente, y 3 días vía presencial, ¿no? Entonces, fíjate, en predeportación hay muchísima ansiedad, muchísima paranoia, mucho miedo, además una paranoia adaptativa, pues, realista. Hasta la FIFA lo recoge. La FIFA dice, bueno, el fracaso que hemos tenido en la taquilla del Mundial de Clubes tiene que ver con la actuación del ICE. Nadie quiere salir. Nadie quiere salir. El miedo, por supuesto, conlleva entonces una situación de aislamiento y de evitación a situaciones que lo pongan en riesgo. Volvemos a la incertidumbre que es inducida desde arriba, es sentida abajo, y por supuesto la desconfianza. Hay una gran desconfianza en la población. Ahora, ¿qué pasa con las personas que están siendo deportadas? Fueron capturadas y van a ser aparentemente deportadas o entran en un proceso de revisión migratoria, ¿no? Entonces se genera un estrés agudo, la persona entra en una situación de estrés agudo, está confusa, está embotada, está en pánico prácticamente, no sabe lo que está ocurriendo porque muchas veces no se le da ni siquiera información. Usted simplemente obedezca el procedimiento que se le está dando. Esto está basado en lo que me han contado en consulta a los pacientes, ¿no? Por otro lado, entran en estado de shock y negación, a veces inclusive se disocian y piensan que hay una suerte de desrealización, esto no está ocurriendo, esto tiene que ser un sueño, una pesadilla, y por supuesto la gente entra en un estado de shock. ¿Y cómo no va a ser así? Decías, Luis, de pronto todo cambió y uno piensa en lo que esas familias a lo mejor habían podido lograr en este tiempo. Bueno, se sentían seguras, por supuesto. Había estabilidad, habían logrado amistades, probablemente encontraron el amor, logros académicos, profesionales y ahora sienten que tienen que comenzar de cero por segunda o tercera vez. Por supuesto, la mayoría de las personas tienen la sensación de que hay un proyecto fallido, ¿ok? Y no por mí. Fallido, además que estaba muy seguro y no fue por mí, no fue que no lo logré, no fue que no hice lo que debía hacer, no, yo estaba trabajando, estaba pagando impuestos, estaba haciendo una serie de cosas de manera totalmente regular y el proyecto falló. ¿Ok? Por otro lado, la sensación de ira e impotencia que vemos en las personas que están siendo procesadas bajo el influjo de mucha angustia, mucho pánico por un lado, pero también mucha rabia, mucha frustración, mucha ira e impotencia, porque vuelvo y te repito, la cosa así como que usted camine por el carril que adelante veremos qué va a pasar. Y posdeportación, que es lo que estamos viendo, ¿no? Sí. Básicamente depresión, muchísima depresión, ansiedad, situaciones de aflicción, porque bueno, obviamente ha habido separación, una pérdida de proyecto, como ya le mencioné, los planes cambiaron, hay cambios fundamentales en el individuo y la situación de impotencia. Por otro lado, estamos viendo casos de estrés postraumático, de trastorno por estrés postraumático, porque son individuos que fueron sometidos a situaciones bastante traumáticas, violentas o agresivas. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos fueron violentados, fueron esposados, fueron por redes sociales expuestos, inclusive al escarnio público, mucha culpa, mucha vergüenza en muchas de estas personas que también fueron, que sienten esta sensación de fracaso, de proyecto fallido, pero también de exposición pública. Y entonces, bueno, el estrés postraumático se manifiesta con los 4 síntomas fundamentales. Primero, que hay una hipervigilancia, la persona está como con una alarma prendida todo el tiempo, hay una situación de evitación, evita cualquier cosa que le recuerde la situación traumática. Por otro lado, pesadillas con el evento de la deportación, sobre todo si hubo situación de violencia. Y por último, la reviviscencia. Las personas tienen una suerte de recordar la situación y entran en un estado de pánico que muchas veces tenemos que recurrir a la farmacoterapia, pero con psicoterapia, con MDR también, que es una estrategia básica para el estrés postraumático, hemos podido resolver. Ahora, y Luis, por último, la situación de readaptación y resiliencia, la readaptación. Eso, ¿Okay? Que eso ya es recomendación. Y ahí, con esto quiero cerrar, nos quedan 2-3 minutos antes de ir a la pausa. ¿Qué recomendaciones hacer como profesional y que apliquen a los 3 estadios? Al pre, a la deportación y a la postdeportación. Porque esto habrá que digerirlo, habrá que procesarlo y luego la comunicación, insisto, a los niños, a los adultos mayores en casa. ¿Cómo lo hago? Las personas que están en situación de pre y peri tienen que, simplemente tomar la decisión que ellos consideren
pertinente en el caso en que se encuentre. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, Pero desde el punto de vista pero antes es un personal proceso, como exacto. ciudadano, y por supuesto apoyarse con la familia, buscar redes de apoyo, que hay bastantes en este momento en los Estados Unidos, sobre todo ante esta situación. Sí, sí las hay. Hacer grupos de apoyo también es bastante fundamental, y hablarlo. No encerrarse y quedarse callado. No llorar dentro de un baño. Hay que hablar, expresar las emociones, compartir las emociones con la familia, con la red de apoyo, y de alguna manera con eso se logra solventar. Por otro lado, las personas que ya han sido deportadas, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, bueno, comenzar de nuevo. Heráclito lo dijo hace muchos años. Hay una frase célebre que uno escucha mucho en los funerales cuando alguien muere repentinamente, ¿no? Dice que, oye, vale, ¿No sufrió? no. ¿Cuál? Mira, lo único que uno necesita para morirse es estar vivo, ¿no? Ya. Eso es una frase de Heráclito de hace muchísimos años. Pero la frase no está completa. La frase dice, lo único que ha de necesitarse para morir es estar vivo. Pero también estar vivo es lo único que ha de necesitarse para comenzar de nuevo. Entonces, bueno, es una frase bastante interesante que es aplicable a la psicoterapia en este caso, donde al individuo se le fomentan estrategias de afrontamiento de la situación, probablemente tratar las cogniciones distorsionadas que tiene con respecto a su realidad, trabajar la culpa, trabajar la vergüenza, la sensación de fracaso, que es muy importante en estos casos, y por supuesto fomentar todo lo que pueda hacer, readaptarse, poder reinsertarse en la nueva realidad y tener nuevos planes. Hay nuevos planes. Los planes que se cerraron, se abren nuevos planes, ¿de acuerdo? Y por supuesto, siempre buscar el camino de lo que llamamos la resiliencia. Es decir, que a pesar de todos los avatares, los golpes, las caídas, todo el desastre que hayas podido vivir, probablemente ha sido fortalecido en la tormenta, y de eso nos tenemos que agarrar para que podamos seguir adelante con esto que te acabo Yo me de imagino a ese mencionar. migrante venezolano sentado a lo mejor en la mesa de su casa con un ojo en blanco, pensando en el cómo, en el dónde, en el cuándo, en el para qué, y son las preguntas que hay que responder de inmediato una vez recuperada la calma, porque por supuesto mueve el piso. Hay que procesar la parte emocional. Si estás muy abrumado, si estás tomado por la parte emocional, llámese depresión, ansiedad, incertidumbre, Sí. pero también vergüenza, Sí. culpa, como he mencionado varias veces, que es una sensación bastante frecuente. Una vez que baja a un punto, ya tú puedes comenzar a procesar, y así como tú dices, el papel en blanco, también el lápiz en mano. Comenzar a escribir, tachar, borrar, reescribir, y bueno, siempre que estemos vivos podemos comenzar nuevamente, y yo creo que de alguna manera, como dice el budismo, todo es impermanente en el universo y todas las cosas cambian, y nos tenemos que agarrar de ese viento para que las cosas cambien a nuestro favor. Aplica para lo bueno y para lo malo. Gracias, Luis, por esta visita. No, vale, gracias Un a ti, privilegio, Román. un gusto. Luis Madrid es psiquiatra, es psicoterapeuta, experto en estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo. Son las 7:59. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más.